Cordiales saludos, señores oficiales. Vamos a continuar con la tercera clase de metodología de la investigación aplicada al ámbito militar. En este punto vamos a terminar las 10 primeras horas destinadas al área de conocimiento y se va a dar una clase acerca del empleo adecuado de herramientas de inteligencia artificial generativa. No olvidarse que una vez finalizadas estas primeras 10 horas, tienen que entregar la tarea formadora, que se trata de elaboración de un árbol de problemas, entregar una definición del problema, formular una pregunta de investigación y presentar la tesis respectiva. El empleo adecuado de la inteligencia artificial tiene necesariamente que partir de una conceptualización y de una breve introducción a lo que se trata realmente este tema que es actual, que está dentro de grandes debates por su uso y por su aplicación en el ámbito educativo. Precisamente porque la inteligencia artificial típicamente fue o es un campo de la informática que está enfocado en la creación de sistemas y programas que puedan realizar tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana, tales como el aprendizaje, la toma de decisiones y la resolución de problemas. ¿Cómo funciona? La inteligencia artificial utiliza una combinación de algoritmos y modelos matemáticos para procesar grandes cantidades de datos y extraer patrones significativos. ¿Qué es lo que tenemos que resaltar en este punto del empleo de la IA en el ámbito educativo? Es precisamente esa capacidad que poseen las máquinas o que están desarrollando las máquinas tanto para el aprendizaje como para la toma de decisiones y la resolución de problemas. Y es ahí en donde estriba la principal polémica de su uso en el ámbito educativo, ya que, si bien es cierto, son herramientas que van a potenciar el aprendizaje, así deberían ser utilizadas, pero por otro lado, al poseer esa capacidad de toma de decisiones y resolución de problemas van en contra del desarrollo del pensamiento crítico y el pensamiento autónomo, que son precisamente uno de los objetivos principales de la educación y la formación académica del, de los estudiantes. Y no se diga, más aún, de los oficiales alumnos en la Academia de Guerra Naval. En ese sentido, entonces, el empleo adecuado de la inteligencia artificial tiene que estar encaminado precisamente a que se potencie ese desarrollo del pensamiento autónomo, del pensamiento crítico en los alumnos. Han existido desde hace más o menos cinco años atrás ya estudios académicos, estudios científicos, en base al papel de la integración de la IA en el ámbito educativo. Sale, sale a la luz precisamente un estudio que lo condujeron dos investigadores chinos, Fan Aoyan y Pen-Chen Jiao, cuyo artículo científico se encuentra publicado en el portal del aula virtual de la Academia de Guerra Naval. Está también en la carpeta de referencias y bibliografía y forma parte de una de las actividades que deben completar los oficiales alumnos para continuar con el desarrollo de este curso. En resumen, ese estudio lo que hace es presentar cuáles son los nuevos paradigmas que se generan por la integración de la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Es muy importante entonces que tanto modelos pedagógicos que se pongan en práctica para el proceso de enseñanza-aprendizaje vayan también acompañados precisamente del buen uso que se deben dar a estas herramientas que ya están presentes en nuestro día a día para que el aprendizaje, la enseñanza-aprendizaje sean aprovechado de mejor manera por el estudiante para potenciar su pensamiento crítico, desarrollar esa capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones.
En ese sentido, la investigación que fue desarrollada por estos dos científicos chinos indican la presencia o la existencia de tres paradigmas. El primero de ellos es un aprendizaje netamente conductivo, en el cual todo el aprendizaje lo dirige, lo decide y lo imparte la inteligencia artificial, y el alumno actúa como un simple receptor. En el segundo paradigma, y ya se toma en cuenta una metodología constructivista en la que la inteligencia artificial no es la que decide, no es la que imparte la enseñanza, sino que el alumno se apoya de la inteligencia artificial para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en el último de los paradigmas, en el número 3, el aprendizaje es potenciado por la inteligencia artificial. Básicamente, en este paradigma, se hace un buen uso de la inteligencia artificial como una herramienta que genere mayor productividad y eficiencia para potenciar ese proceso de enseñanza-aprendizaje y que el alumno, o en este caso muy particular de la Academia de Guerra, el oficial alumno sea quien tome las riendas del proceso de enseñanza-aprendizaje. En la pantalla, muy brevemente, se puede observar la línea de tiempo que ha sufrido el desarrollo de la inteligencia artificial desde la década de 1950 del siglo pasado, en donde aparece uno de los primeros pasos, Alan Turing, el que primero presentó una forma de procesamiento en computadoras en el que indicaban precisamente la capacidad de pensar de las máquinas. Hubo un primer desarrollo en esta línea de tiempo hasta más o menos 1966, en el que en la Universidad de Stanford se genera un robot, uno de los primeros robots que se conocen, desarrollados en un proyecto de investigación en el ámbito académico en la Universidad de Stanford. Luego, por más o menos 30 años, la IA cae en un proceso de que no hubo mayor desarrollo. Precisamente a esa etapa se la conoce como el invierno de la inteligencia artificial. Pero esto cambia ya casi finalizando el siglo pasado, en el año 1997, en donde Deep Blue, una computadora de la marca IBM, compite en una partida de ajedrez contra el entonces gran maestro y campeón del mundo de ajedrez, Garry Kasparov, y lo vence. La computadora vence al hombre, y en ese caso pues se demuestra esta capacidad de la computadora para tomar decisiones y también para aprender un sinnúmero de movimientos y posibles combinaciones de jugadas y lograr vencer en ese momento al ser humano que más conocía sobre partidas de ajedrez. A partir de ese momento se empieza a dar ya un desarrollo un poco más vertiginoso, por así decirlo, de la inteligencia artificial, y acompañado, claro, desde aquella época ya empieza a desarrollarse también el tema de la Internet, y esto facilitó también el acceso a las comunicaciones y la masificación del uso de la inteligencia artificial, pero todavía no era algo que se encontraba en la vida cotidiana del ser humano. Hubo pocos avances. Lo más significativo es en el año 2014, cuando ya aparecen los primeros asistentes virtuales, entre ellos uno de los más conocidos y que hasta la actualidad sigue en función, es el famoso Alexa de la plataforma Amazon, que en sus inicios fue un asistente virtual para ayudar en la adquisición o en las compras de los productos que ofrecía esta plataforma en la Internet, pero que actualmente también se ha ido desarrollando y existen muchísimas capacidades de este asistente virtual, inclusive para temas de automatización y domotización especialmente de hogares, de domotización doméstica, en control de luces, sonido, temperatura y otras tareas propiamente del hogar.
Es muy importante señalar esto, ya que en este punto empieza el desarrollo de los famosos asistentes virtuales y los chatbots que también empiezan a aparecer ya dando sus primeros pasos hacia lo que sería y lo que se va a ver en la siguiente línea del tiempo. Y es precisamente la primavera de la IA, que a partir de julio del 2022 se genera ya un un chatbot que con inteligencia artificial se empieza a crear arte a partir de mensajes de texto, es decir, es uno de los primeros chatbots que empiezan ya a generar un producto a partir del requerimiento que hace el ser humano a través de mensajes de texto. Este punto entonces es muy importante para esta irrupción que ha tenido la inteligencia artificial en nuestros días. Lo que actualmente podemos observar y experimentar es su presencia en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida, y es innegable que ha llegado para quedarse y que ha llegado para seguir potenciando no solamente la educación, en todos los campos del conocimiento se encuentra presente la inteligencia artificial. Desde hace 4 años atrás, entonces, la aparición de ChatGPT, una de las herramientas de inteligencia artificial generativa más conocidas, y en este año, en el año 2026, posiblemente la irrupción de Cloud, de la empresa Entropy, ha sido una de las más llamativas, por así decirlo, en vista que es una herramienta de inteligencia artificial que ha sido utilizada inclusive para planificación militar y temas de inteligencia estratégica en el Pentágono y con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Finalmente, entonces, nos encontramos ya en una era, en una época en la que las herramientas de IA son parte de nuestra vida cotidiana y precisamente son o nos ofrecen esa oportunidad para desarrollar las capacidades de explotación y buen uso que se le debe dar, especialmente en el ámbito educativo. Finalmente, aquí se les presenta un directorio, un lugar en el que ustedes pueden acceder a muchísimas herramientas de inteligencia artificial. El el iFindy. Ustedes pueden ingresar en cualquier navegador de Internet y podrán acceder a miles de aplicaciones, tanto gratuitas como pagadas, y para todas las áreas del conocimiento. Inclusive van a encontrar aquella inteligencia artificial que puede ser utilizada para investigación y para generación de trabajos académicos. Es entonces importante que visualicemos el empleo adecuado de la inteligencia artificial conociendo tres conceptos fundamentales, sin ahondar mucho en el tema, en vista pues que ya el desarrollo de estas herramientas es tan intuitivo que permite a la persona que adquiere o que crea una cuenta en una de estas herramientas, que vaya paso a paso utilizando a la inteligencia artificial como un asistente, como un asesor en los temas que vaya desarrollando paso a paso durante su vida cotidiana o durante sus labores académicas, formativas y laborales. Los conceptos fundamentales que se deben tener en cuenta es esa capacidad que ha sido ya desarrollada desde los últimos 4 o 5 años y que posiblemente siga día a día mejorando. La inteligencia artificial tiene esa capacidad de aprendizaje que todos los días se va perfeccionando, va adquiriendo muchísima información, va aprendiendo de todo lo que va alimentándole la gente que la utiliza. Y es ese procesamiento del lenguaje natural precisamente una de sus principales potencialidades y capacidades. El PLN es una rama de la IA que busca capacitar a las computadoras para entender y responder el lenguaje humano de manera significativa. Es decir, si es que en la época de 1950, en los inicios, cuando la inteligencia artificial estaba restringida o supeditada solamente a aquellos especialistas que conocían del lenguaje de programación en el ámbito informático, pues ahora
ya no es necesario en vista que los requerimientos que le hacemos a la inteligencia artificial son en lenguaje natural, como si estuviésemos conversando con otra persona o chateando con un amigo por el teléfono. Y ahí viene precisamente otro de los conceptos que se deben conocer y dominar. Es uno de los aspectos más importantes desde el punto de vista del buen uso de la inteligencia artificial, más que nada para que la información que recibimos y lo que generamos a partir de estas herramientas sea de calidad y contenga información adecuada y que potencie los procesos tanto de aprendizaje como de elaboración de trabajos académicos. Y eso es precisamente el buen uso o la elaboración adecuada de prompts. ¿Qué es un prompt? Un prompt no es otra cosa que la orden o el requerimiento que el ser humano hace a la máquina por medio de un comando, por así decirlo. Obviamente es un texto que tendrá que estar elaborado con una estructura para que la respuesta y el producto que entrega la herramienta sea adecuada y que pueda ser explotada de una manera eficiente. Otro de los conceptos son pues el modelo de lenguaje a gran escala. Estos modelos avanzados comprenden y manipulan el lenguaje humano con entrenamiento en grandes cantidades para aprender patrones y gramática. Esto todavía está en desarrollo, obviamente, no tiene muchos años. Los modelos de lenguaje a gran escala, tenemos que considerar también que la inteligencia artificial puede tener hacer uso de varias entradas en varios lenguajes al mismo tiempo. Podríamos estar escribiendo el prompt en castellano, en español. Podríamos estar alimentándole de información de papers, artículos o libros que están escritos en inglés, posiblemente un infograma que esté escrito en alemán y un libro de texto que lo bajamos de un repositorio que puede estar escrito en mandarín o en coreano. Entonces, igual la inteligencia artificial lo que va a hacer es procesar esta gran cantidad de información y entregar un producto, un resumen académico, un cuadro, una infografía, un texto redactado de acuerdo al modelo que la máquina ha entendido y ha aprendido. Entonces, merece la pena siempre pues que se realice una exhaustiva revisión y que no sea el producto que entregue la inteligencia artificial el producto final que el alumno entregue como su trabajo académico. En ese aspecto es precisamente en el que se debe hacer énfasis y es que el que hace el trabajo es el alumno, el estudiante y no la inteligencia artificial. Dentro del contexto entonces de la estructura que debe tener un prompt, existen básicamente cuatro modelos o cuatro estructuras que ustedes lo pueden observar en la pantalla. La mejor manera de estructurar un prompt es seguir una de estas estructuras. Recordemos que la inteligencia artificial no tiene que ser visualizada como un buscador de información solamente, ya que sus principales potencialidades están en la capacidad que tienen estas herramientas para generar un producto, generar un texto que tenga validez académica, de apoyo, de potencialización del trabajo de investigación que en este caso el alumno está realizando. Es importante entonces que se focalice y se potencie las características de lo que yo le voy a solicitar en base a una de estas estructuras. El primero de estos ejemplos es el RTF. ¿Qué dice RTF? Rol, tarea y formato. Y es simplemente indicarle a la máquina que asuma un rol, es decir, indicarle que actúe como, por ejemplo, como un experto en espeleología. La tarea se le dirá también, se le indicará que elabore un listado de los principales tópicos
que se deberían investigar al analizar las principales actividades relacionadas con la espeleología en el Ecuador. Y un formato se le puede decir que presente un resumen académico basado en normas Chicago, por ejemplo, o que presente una infografía de acuerdo con el modelo que se le adjunta. Ese podría ser un ejemplo de un rol, tarea y formato, es decir, un prompt elaborado con el formato RTF. El segundo puede ser un prompt que se elabore con la estructura contexto, tarea y formato. Es decir, no se le da un rol, sino se le da el contexto. Se le debe indicar el lugar, la especialidad. Por ejemplo, podríamos indicarle a la inteligencia artificial, se encuentra desarrollando actualmente un trabajo de investigación en lo relacionado al crimen organizado y su desarrollo en los últimos 20 años en el estado ecuatoriano. Se le pedirá que presente un resumen en la línea de tiempo de los principales, de los principales hitos que se han desarrollado o que evidencian el incremento del crimen organizado transnacional en el país desde el año 2000 al 2026. Y esto tendrá que ser presentado en forma de un resumen académico con normas APA. La tercera forma de presentar un prompt sería el contexto, rol, tarea y tono. En este caso, ustedes ven que ya se van combinando el primero con el segundo. En donde tenemos rol, también tenemos contexto. Sigue primando la tarea, porque obviamente es lo que se le pide que nos entregue, pero a esto se le ha aumentado el tono. ¿Qué quiere decir el tono? Entonces, creo que está entendido qué es darle un contexto, qué es darle un rol y pedirle la tarea. El tono, básicamente, será indicarle mediante el texto que se escriba de manera adecuada, que presente, por ejemplo, que se presente una idea de tópicos de investigación para desarrollar un informe técnico en un tono netamente académico, analítico y muy profesional. También puede ser que se le pida a la inteligencia artificial que le presente un discurso, una idea de discurso para abrir o para inaugurar un congreso internacional en nutrición y dietética que actúe como un orador experto, que presente una idea de discurso en un tono motivador, profesional, y eso tranquilamente le va a dar una idea a la inteligencia artificial de qué es lo que quiere el ser humano que se lo está pidiendo. Finalmente, tenemos otro modelo de prompt, otra estructura, en la que, a más del rol, de la tarea y el formato, se le puede también presentar un ejemplo. Esta es una forma también muy importante en la que podemos ir afinando el producto que se desea recibir por parte de la herramienta de IA. Entonces se le puede indicar, por ejemplo, que presente ideas, tópicos que pueden ser investigados dentro de la resistencia de materiales utilizados en la construcción naval, que presente un resumen académico en el formato de informe técnico que se utiliza en la Armada del Ecuador y que utilice como ejemplo dos o tres documentos de informes técnicos que se han hecho anteriormente en la Dirección General de Mantenimiento, por ejemplo. Entonces, en este caso, ya podríamos tener al menos cuatro modelos o cuatro estructuras de prompts para pedirle a la inteligencia artificial que me presente el producto. Así es como funcionan estas herramientas y así es como deberíamos tratar de explotarlas de la mejor manera. De lo que se ha hablado entonces, y para tener en cuenta, las herramientas de IA no son buscadores de información, son asistentes para crear contenido y generar aprendizaje o resolver problemas de investigación.
El trabajo académico no lo hace la IA, potencia el trabajo del investigador, quien asume el rol de líder, que es obviamente la inteligencia humana. La ética profesional e investigativa da crédito al proceso de investigación científica y al estado del arte. Las herramientas de IA son asistentes para maximizar esa productividad. Para ello se utiliza la estructuración, que es lo que acabamos de ver, y el diseño de trabajos de investigación bien realizados. Facilitan el uso del lenguaje natural de forma adecuada para dar indicaciones correctas a estas herramientas que las podemos encontrar por cantidades, por así decirlo, industriales en el lugar que ustedes deseen, especialmente en el amplio mundo de la web. Aquí tenemos algunos ejemplos. Obviamente ya esto fue tomado de la compañía Educatix, que es una de las empresas que le capacitan en el uso de la inteligencia artificial. Usted puede encontrar también todo este tipo de herramientas de IA en el buscador que se les indicó, en el iFind. Y básicamente pues tenemos todo tipo de herramientas, ¿no? Desde chatbots, aplicaciones o herramientas para generar presentaciones, hay herramientas de inteligencia artificial que ayudan a los profesores a hacer los planes de clase, a preparar clase también, a hacer exámenes, a subir cuestionarios en la plataforma. También tenemos el ChatGPT, que es bastante utilizado para generar ideas de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí también se menciona uno muy, muy importante, que es el Charlie AI. Es una herramienta de inteligencia artificial que me permite a mí hacer análisis comparativo de varias fuentes de información. Yo lo que hago es cargarle a la inteligencia artificial de un sinnúmero de documentos, ¿no? De varios papers, varios artículos, varios libros, varias fuentes de información. Le cargo y le pido que me haga un resumen o que me haga un cuadro comparativo de las similitudes o del tópico principal que estoy investigando. Y con eso me facilita a mí, ya no tendría que leer yo todos esas 30 referencias bibliográficas, sino que ya me da una idea de qué libro o en qué libro está el tópico que yo quiero investigar y con eso ya no pierdo el tiempo y solamente leo aquellos que me indica la inteligencia artificial en los cuales está la información que yo requiero. Entonces, de esta manera podemos avanzar en este tipo de utilización de las herramientas. Dicho esto, y complementando lo anterior, pues hay varias herramientas de inteligencia artificial en el sector académico. Están los traductores, los chatbots, las tutorías y aprendizaje adaptativo, evaluaciones automáticas, recomendaciones de contenido. Y también hay, obviamente, existe una gran cantidad de detección de plagio e inteligencia y uso de herramientas de inteligencia artificial actualmente basadas precisamente en este tipo de tecnología, perdón, ya que esto maximiza y optimiza la cantidad de información a la que pueden acceder en bases de datos, hacer una comparación mucho más rápida que la que puede hacer el ser humano o antiguamente los softwares que existían para detección de plagio se lo puede hacer de una manera muchísimo más eficiente, en menor tiempo y con una acuciosidad mucho más grande, ¿no? Entonces, también ha habido una potenciación de estos aspectos con el uso de este tipo de herramientas. Esta parte práctica que se menciona a nivel global, como se indicó, uno de los más utilizados es el Cloud actualmente y también el Notebook LM para planificar una investigación y generar ideas empleando una estructura de comandos de RTCA. Obviamente, por la naturaleza propia de este curso, no la podemos hacer una exposición práctica, sin embargo, queda pendiente para cuando ustedes ya vengan de forma presencial a la academia, nos tomaremos 1 o 2 horas y se le solicitará a la dirección, a la subdirección académica para poder hacer una exposición práctica y también no solo de herramientas de ella, sino la utilización de ciertas herramientas que se utilizan para referenciación y para citas. Eso quedaría pendiente.
Bien, básicamente en el tema de los prompts ya ha habido un avance. Déjenme decirles que el tema de los prompts se lo toma tan en serio que ya actualmente se habla de una nueva área del conocimiento y una carrera en auge, en desarrollo, que puede ser la ingeniería de prompts. O sea, tanto así es el asunto que con el vertiginoso incremento de estas herramientas de inteligencia artificial, uno de los aspectos más importantes es aprender a escribir prompts. Inclusive hay inteligencia artificial que está en capacidad de generar prompts para otras inteligencias artificiales. Sin embargo, esto tampoco es lo más adecuado, siempre será importante, y vuelvo a resaltar, que la inteligencia humana sea la que prime, al menos en indicarle a la IA qué es lo que quiero, qué producto quiero que me entregue o qué tareas quiero que realice. Básicamente, entonces, se puede utilizar un formato, no solo el RTA que ya vimos al inicio, sino pues un formato que ha sido un poco más pulido, y es el RTCA. ¿Por qué se le ha dejado ahora al último? Se lo ha dejado para que se considere simplemente con este prompt, se lo conoce ya como un framework. Cuando ustedes empiecen a utilizar una herramienta de inteligencia artificial, introduzcan este framework como el primero que ustedes, la primera orden que ustedes le den, estructurada de esta manera, para que vaya aprendiendo, y la inteligencia artificial también ya va conociendo poco a poco cuál es tanto el rol eh, suyo, el trabajo que usted desarrolla, más o menos el contexto en el cual se desarrolla su trabajo, y aquí se puede incrementar la audiencia, ¿no? Es decir, quién va a recibir la información. De acuerdo a ese modelo, entonces se presentan ciertos ejemplos para que se quede un poco más claro de lo que ya se dijo. Vamos a ver entonces, el primero sería el rol. ¿Cómo escribo un rol en un prompt? Define la identidad que debe asumir la IA, por ejemplo. Actúa como un profesor de historia experto en la revolución industrial. Eso es decirle un rol, ¿no? Actúa como un profesor de historia experto en la revolución industrial. Y esto ya le da entonces una perspectiva a la inteligencia artificial. ¿Puedo utilizar otra palabra en lugar de actúa como? Sí, le puedo decir asume el rol de experto en la historia naval ecuatoriana. Eso también es darle un rol. Tarea. Entonces, ahora si bien, esto ya lo hemos visto, también ya lo dijimos. ¿Qué es la tarea? Es especificar la acción concreta que va a realizar la IA. Ahí está el ejemplo. Escribe un resumen de 3 párrafos. Eso puede ser una tarea muy específica, muy clara. O genera 5 preguntas de opción múltiple, si es que voy a preparar un examen, por ejemplo. El contexto establece los límites y antecedentes relevantes. Por ejemplo, enfócate en las consecuencias sociales basándote en el currículo de educación secundaria. Perfecto. Entonces, miren cómo el contexto en este caso, de la historia de la revolución industrial, que genere un resumen de 3 párrafos, pero enfocado en las consecuencias sociales. Puede haber otro tipo de consecuencias, ¿no es cierto? Puede haber consecuencias económicas, consecuencias geopolíticas, pero en este caso le pide que se enfoque en las consecuencias sociales. Finalmente, la audiencia, que es algo muy importante, en este caso lo separa del contexto y le indica que quién va a recibir la información. Acuérdense que en los prompts que vimos anteriormente también se le podía incrementar el tono. Entonces eso no le quita, usted puede complementar este framework fundamental también con el tono, pero eso lo puede hacer usted ya cuando haga un prompt mucho más específico. Mientras tanto, empiece, como le digo, el uso de las herramientas de IA utilizando este framework fundamental. Entonces, en la audiencia, por ejemplo, aquí dice quién va a recibir la información, influyendo en el tono y el vocabulario. Entonces, si usted ya le da el tipo de audiencia, estudiantes de 15 años con vocabulario sencillo, le está incluyendo el tono. Usted podría, como le digo, complementar esto si es que dice que la audiencia va a ser eh, un tribunal a nivel posgrado de la Academia de Guerra Naval y que utilice un lenguaje académico
y militar. Entonces son ejemplos que se pueden ir desarrollando. ¿Ok? Perfecto. Hemos llegado al fin de la clase sobre el uso de inteligencia artificial. Como les indiqué, quedaría pendiente una exposición práctica que se la podría realizar en algún momento y si no, pues pienso que por su propia curiosidad y necesidad de conocimiento, lo van a ir desarrollando de la mejor manera. Muchas gracias, señores oficiales, por su atención y continuaremos en la próxima clase.